Muy buenos días, estimados estudiantes. En Buenos días. un minuto damos inicio a lo que sería la sesión número 2 del curso preuniversitario virtual, gestión 1 2024. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha? Sí, ¿Confirma? se escucha. Sí. Muy bien. Voy a compartir la pantalla y también me confirman si se logra ver, visualizar. Se consigue ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy Sí. bien. Sí. Ya, muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, la parte que nos falta. Como les había comentado, ¿no? En un inicio tenemos 7 semanas. En realidad, para el primer parcial tenemos 3 semanas. Para el primer parcial también tenemos 3 temáticas. Y como se ha visto, ¿no? En la tabla de contenido, se los he subido a Classroom. Yo me imagino que ya han visto las temáticas y subtemáticas que se va a llevar en el curso, ¿verdad? Ya han debido ver, también está en plataforma ya el texto principal de referencia que les he comentado. Y pues la primera semana, es decir, entre hoy y el día miércoles estaríamos viendo todo lo que es el tema 1. La segunda semana vamos a ir viendo lo que es el tema 2 y la tercera semana vamos a ir viendo lo que es el tema 3, ¿no? Para que estén preparados con toda la teoría y también con ejercicios que vamos a hacer para su primer parcial. Bien, entonces, lo restante de la unidad 1, en realidad solo hemos visto hasta el momento un subtema y nos faltaría 4, ¿no? Pero 2 de ellos son cortos. Entonces, se los voy a anotar aquí, tipo lo que vamos a hacer esta semana, ¿no? ¿Qué temáticas vamos a llevar? Entonces, de la unidad 1, que ya hemos anotado, ¿no? Que eran operaciones fundamentales de la aritmética y divisibilidad. Hemos visto el primer subtema, la anterior clase. El segundo subtema de esta parte es ver lo que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, hoy está contemplado para eso, además de potenciación y radicación. ¿Ya? Entonces, a modo de plan de la semana, se los voy a anotar. Entonces, la segunda subtemática, la tercera subtemática, potenciación y radicación, la cuarta subtemática, que sería operaciones con números enteros en principio, y a esto vamos a ver también lo que son razones y proporciones. Y por último, en esta unidad, lo que vamos a ver, un poco de razonamiento aritmético. ¿Ya? Entonces, para esta clase, lo que vamos a ver
Son estas dos temáticas, entonces está contemplado para el día de hoy y esto para el día miércoles, ¿no? Entonces, eso vamos a ver, ¿no? A plan de esta semana. Bien, entonces comenzamos con la primera parte. Antes de iniciar con la primera parte de esta sesión, como la anterior clase, ¿no? En la primera partecita de la sesión hemos ido recordando algunas cosas elementales que nos van a ir sirviendo más adelante. Ya, por ejemplo, en la anterior clase hemos recordado un poco de las partes de la división y la ecuación que cumple una división, ¿no? Una operación de división. Entonces, y también hemos visto hemos recordado en realidad los nombres que tienen los términos que conforman una división, ¿no? Pero no solamente tenemos una operación que podemos realizar con números reales, ¿no? También tenemos lo que es la suma, resta, multiplicación, aparte de esas, ¿no? Entonces, como siempre hay en algunos problemitas, utilizan directamente los términos, ¿no? Que conforman esa operación. Entonces, a modo de recuerdo para ir refrescándonos o para no olvidarlo, vamos a anotar. Por ejemplo, entonces esto solo a modo de recordatorio, ¿no? Que todos en realidad deberíamos de saber. Entonces, en una suma o adición de números, nosotros siempre, por ejemplo, podemos hacer la suma que convencionalmente hemos aprendido en colegio, como anotamos una suma, por decirles 51 más 2. Entonces anotamos y sumamos, ¿no? Hacemos la suma, ¿cuánto nos sale? 53. Pero ¿qué nombre recibe el 51? ¿Qué nombre recibe el 2? ¿Qué nombre recibe el 53? Entonces, como les digo, hay en algunos problemitas que directamente te dicen el sumando de la operación tal, así, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener claro y cuáles son qué términos están aquí, cómo son nombrados, ¿no? Entonces, el 51 y el 2 en este caso, ¿cómo se los denomina? Sumandos. Exacto, muy bien. Sumando, lo propio del número 2, es el sumando, y el 53, ¿qué llegaría a ser? Producto. En este caso es el total, la suma o el resultado, ¿no? Entonces, en este caso nosotros lo vamos a ponerlo como total. Ya cuando hablamos de producto es de la operación multiplicación, ¿no? Entonces, aquí podemos denotar al 53 que nos ha salido como resultado como un total, o puede ser también en otros términos visto como suma o resultado. Eso respectivo a la operación suma. Pero también tenemos otra operación. Tenemos la operación resta, ¿no? O sustracción. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a tomar el mismo ejemplo, mejor otro para que no confundamos, digamos el 33 menos el 11. Quiero realizar esa operación. ¿Cuánto es 33 menos 11? 22. 22. Entonces, ¿qué nombre recibe el término 33, el término 11 y el término 22 en una sustracción? El 33, ¿qué término es este? Minuendo. Exacto, el minuendo. El 11, ¿qué nombre recibe? Sustrayendo. Eso. Y el 22, ¿qué nombre recibe o cómo lo conocemos? Es la diferencia, ¿ya? Entonces, la diferencia entre minuendo y sustrayendo. Muy bien.
¿Qué es la otra operación que conocemos? La multiplicación. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 12 multiplicado por 3. Entonces, tenemos 12 multiplicado por 3, 36. ¿Qué nombre recibe el 12? ¿Qué nombre recibe el 3? ¿Qué nombre recibe el 36? ¿Qué nombre Multiplicando el 2. recibe el 12? Multiplicando. Eso, muy bien. El 3, ¿qué nombre recibe? Multiplicador. Muy bien. Y por último, el 36, ¿qué nombre recibe? Ese sí era el producto. Producto. Exacto. Muy bien. Eso, ¿no? Entonces nosotros ya de la división, ya lo hemos visto en la anterior clase, las partes que tienen, ¿no? Dividendo, divisor, residuo, resto y cociente. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplito de que ha entrado incluso en un examen pasado, ¿ya? Con relación a esto que hemos recordado, ¿ya? En realidad vamos a ver el de la división, que igual en la anterior clase ya hemos visto. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo que es un problema literal, ¿ya? Y dice lo siguiente. En una división, es decir, en una operación división, bien, entonces una división nos está dando como datos el cociente, que es 8, el resto, que es 20, y además nos dice que la suma de todos los términos que conforman la división va a ser igual a un cierto número dado. Entonces, el problemita también nos dice que la suma de todos los términos de la división es 336. Y nos pide hallar el dividendo. Es decir, hallar el valor del dividendo dada estas condiciones. Entonces, aquí, como les comento, este es un ejercicio, un problemita, uno de los problemitas que ha entrado en un examen pasado, ¿ya? Entonces, tenemos todos esos datos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a resolver este problema? En inicio. Entonces, aquí sí podemos ir recordando de lo que hemos visto de la división, ¿no? Entonces, cuando teníamos una división y lo anotábamos de esa manera, aquí estaba lo que era el dividendo, aquí estaba el divisor, aquí estaba el cociente y aquí estaba el resto. ¿Cuál era la ecuación que se cumplía en lo que era la división? ¿Qué ecuación cumple la división? Primer grado. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, más resto. Exacto. Eso, entonces teníamos que el dividendo era igual al divisor multiplicado por el cociente más el resto, ¿no?
Entonces, aquí para no estar anotando todo el tiempo dividendo, divisor, cociente, resto, entonces aquí voy a denotar al dividendo con una D mayúscula, al divisor con una D minúscula, al cociente con una C y al resto con una R. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, esta ecuación es importante para cuando tenemos este tipo de problemas, digamos, ¿ya? Entonces, lo primero, los datos que yo tengo aquí, en este problemita, puedo reemplazarlos, ¿no? En la ecuación que se tiene de la división. Entonces, de ahí voy a obtener una ecuación, la cual me tendría que servir para resolver el problema, ¿no? Porque me está pidiendo hallar el dividendo, me está pidiendo hallar la variable D, conociendo que el cociente, es decir, el C es 8 y el resto es 20, ¿no? No me está dando la variable D, o sea, no me está dando el divisor, pero sí me está dando otro dato para que pueda hallar ese valor. Entonces, ¿cuál sería la primera cosa que yo voy a utilizar? Reemplazar los datos, lo más fácil, ¿no? Agarrar mi ecuación y reemplazar los datos que ya tengo, que ya conozco. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el dividendo es igual a ¿qué? Dice que el dividendo es igual al divisor más por el cociente más el resto. Entonces, ¿tengo de dato el divisor? No, entonces solamente lo anoto D multiplicado por ¿quién? El cociente. ¿Cuánto es el cociente en el problema? 8, ¿verdad? Más el resto, dice. El resto me está dando igual, es 20. Entonces, tengo una primera ecuación. Solamente utilizando los datos que tenía en el problema y utilizando lo que ya sabíamos de las partes de una división que generaban esta ecuacióncita. Ahora bien, aquí tengo dos variables. Entonces, el problema debería de darme otro dato más adicional para que yo pueda hacer un sistema de ecuaciones, digamos en este caso, ¿no? Porque tenemos dos variables. ¿De dónde vamos a sacar la otra ecuación? Leemos el problema. Luego de que nos ha dado el cociente, el resto, nos ha dicho además que la suma de todos los términos de la división es 336, ¿no? Ese es el generador de la otra ecuación, entonces. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí te lo voy a anotar, o aquí. Por otro lado, tenemos que los términos de la división, es decir, el divisor más el dividendo más el cociente más el resto, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 336. Pero aquí yo tengo los datos, sé cuánto vale el cociente, sé cuánto vale el resto. Entonces, esta ecuación puede anotarse de diferente manera, como dividendo más divisor más cociente, que era 8, más resto, que es 20, y todo es igual a 336. Muy bien, tengo mi segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas. Obviamente vamos a poder resolver y hallar un resultado. Entonces, ¿cuál es el más fácil que podemos hacer? Aquí, por ejemplo, tenemos el dividendo despejado, ¿no? Entonces, el dividendo está en términos de divisor y yo puedo hacer el reemplazo, ¿no? Reemplazo la variable dividendo en esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? La ecuación 1 reemplazamos en la ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? En vez de D mayúscula voy a anotar todo este valor, ¿no? Entonces, aquí tengo 8 multiplicado por D más 20, va a ser
va a cumplir ¿qué? Solamente estoy reemplazando esta parte. Entonces, eso, sumándole D, sumándole, aquí ya puedo hacer la suma, ¿no? 20 más 8, 28, es igual a ¿cuánto? 336, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos términos semejantes, sumamos las que tienen partes literal D y ¿qué nos va a quedar? 8D más D. ¿Cuánto es 8D más D? 9D. ¿Ve? Y los números los vamos a llevar al otro lado. Entonces, aquí tenemos 336 menos 20 menos 28. ¿Cuánto sale este valor? $288. 288. Sí. Entonces, ¿cuánto vale la variable D? 32. 32. Muy bien. Entonces, tenemos que el divisor había sido 32, pero no es lo que me está pidiendo, ¿no? Me está pidiendo cuánto vale el dividendo. Entonces, ya tengo aquí este resultado y reemplazo, ¿no? En la ecuación 1. Entonces, D en la ecuación 1, ¿cuánto sería? Entonces, aquí tengo que D es igual a ¿qué? El divisor, es decir, 32 multiplicado por 8 más 20, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale el dividendo? ¿Cuánto había valido? 32 por 8 más 20. 276. ¿Ya? Entonces, para este problemita, el resultado había sido 276. Obviamente, cuando a ustedes les van a dar este tipo de problemas, les van a dar selecciones de posibles respuestas, ¿no? Y este también tenía posibles respuestas ahí para seleccionar y una de ellas era 276, ¿ya? Entonces, creo que en este caso era la opción A, entonces ustedes hubiesen marcado opción A. 176. En el caso de que no les hubiera salido ninguna opción que está marcada en las respuestas como opciones, ponen ninguna, ¿no? Entonces, como les digo, este problemita es sencillo nomás, ¿no? Pero gracias a que nosotros conocemos las partes que tiene una división y, por ejemplo, en este caso, la ecuación que genera las partes de la división, podemos resolver este tipo de problemas. Entonces, esto a modo de recuerdo y recalcarles también que este tipo de problemitas también puede ser posible que entre en su evaluación. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que nos toca. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y hice una pregunta. Ya han avanzado desde el jueves de clases, ¿no? Sí, justamente hemos visto solamente hemos visto la primera subtemática, que son los criterios de divisibilidad y números primos y descomposición en factores primos, ¿ya? De todas maneras, para los que no han podido asistir a la clase se encuentra grabada se encuentra grabada, ¿no? Y eso mismo se les ha compartido en la clase de Classroom, en la plataforma Classroom. Entonces, solamente es que ustedes vayan a la plataforma Classroom, entren en lo que es tareas, creo, trabajos, y ahí está organizado por fechas, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, es esto, ¿no? Ya, gracias, está bien. Es que no es, yo pensé que desde hoy día comenzaba clases. No, ya ha comenzado el día
viernes, pero justamente hemos tenido algunos problemas con la grabación y problemas de conexión y demás, y hemos pasado el día sábado, pero esta sería nuestra segunda clase. Y entonces ustedes, si ustedes van a la plataforma de Classroom, entonces ustedes pueden observar, ¿no? Ahí en el tablón está el libro de referencia, como les he dicho, el de matemáticas simplificadas, ese vamos a tomar como referencia principal, y ya se tiene subido, ¿no? Además se encuentra el programa analítico para que ustedes vayan viendo qué temáticas son las que se van a considerar para sus respectivas evaluaciones. Y además, en trabajos de clase, había sido. En trabajos de clase, entonces ahí está organizado y yo lo voy a ir subiendo por fechas. Todo lo que avancemos, por ejemplo, del 15 de junio, está ahí. Si ustedes entran, ahí está la primera grabación de la clase. Ya solo que aquí todavía no había subido el PDF que hemos generado, pero también lo voy a subir. Y de la misma manera, en cuanto se tenga la grabación de esta clase, se va a subir también a la siguiente fecha, que sería el 17 de junio, ¿no? Entonces, cuando ustedes vengan ahí, que ya va a estar habilitada en su plataforma, va a estar tanto el video como el PDF que se ha creado de las notas de clase. ¿Ya? Inge, respecto a esa grabación, no sé si a todos les pasa, pero yo intenté entrar ayer cuando lo publicó y me aparece error de, bueno, no quiere entrar en otras palabras. Y eso quería ver si el de usted entra o solo es un problema mío. Porque quiero reproducir el video, pero no carga. Ah, ya. ¿Alguien más tiene ese problema? En un principio sí hay ese problema, pero le pones abrir con otro pues, con otro reproductor de video y da. Por ejemplo, ahorita, a ver, vamos a intentar abrirlo y debería de funcionar, ¿no? Gracias por el dato. Se tiene, ¿no? Funciona. Ok, Sí, a gracias, veces Inge. cuando falla, entonces ustedes simplemente hacen clic derecho y abren en otra pestaña. Ya en otra pestaña, a veces sí puede suceder que hay algún inconveniente o problema, pero ustedes simplemente hacen clic derecho, abren en otra pestaña y les va a reproducir. Gracias, Inge. De nada. Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos toca. Bien, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, las abreviaciones que vamos a manejar para estos términos, MCD, para mínimo común múltiplo, en minúsculas, MC, ¿ya? Entonces, siempre que queramos decir máximo común divisor, vamos a anotarlo con mayúscula, mínimo común múltiplo con minúscula, ¿no? A veces, no sé, siempre ocurre de que, no sé, se nos ha ido la expresión, nos hemos volado, qué sé yo. Entonces, siempre que hablen de máximo común divisor, recuérdense máximo más grande, ¿no? Mayúscula. Entonces, siempre van a denotar así. Mínimo común múltiplo, mínimo, ¿no? De minúscula. Entonces, van a anotar en minúscula. Bien, entonces, ¿qué es el máximo común divisor? ¿Cómo definimos el máximo común divisor? Entonces, el máximo común divisor se define entre dos o más números, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el máximo común divisor de dos o más números va a ser el más grande de sus divisores en común.
Entonces, si yo tengo dos números, puedo saber sus divisores y de esos divisores veo cuál número es el más grande que tienen en común. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el que tienen en su texto, para no perderles. Si tenemos los números 18 y 24. Para sacar el máximo común divisor entre estos, me tengo que fijar en los divisores de cada uno, ¿no? Entonces, primero veamos los divisores de 18. ¿Quiénes son los divisores de 18? ¿Cuáles son los números que son los divisores de 18? ¿O qué números dividen a 18? 3, 9. 1, 2, Ya, 3. empecemos por el menor, ¿no? El 1, de hecho, el 2, el 3, ¿qué más? El 6. El 6, el 9 y el mismo 18, ¿no? Entonces, el 18 había tenido esos divisores. Divisores del 24. ¿Quiénes son los divisores del 24? 3, 4, 6, Ya, 8. empecemos desde el más mínimo. El 1, 2. 1, de hecho, ¿no? Luego, el 2. Después, el 3. Luego, 4. 4. Luego, 6, 6. 8, ¿Qué más? 8, 12, Y 24. el mismo 24. Ya, entonces tenemos estos. Ahora, verificando en lo que tenemos de divisores de cada uno. Tenemos como comunes divisores, ¿verdad? El 1, sí, son comunes en ambos. El 2 también, el 3 también, el 4 no, el 6 sí, el 9 no, el 8 no, el 18 no, el 12 tampoco y el 24 tampoco. Entre los comunes, ¿cuáles están? El 1, 2, 3 y 6. De todos los que son comunes, agarramos el más grande. ¿Cuál es el más grande? 6. El 6, ¿no? Entonces, de todos los divisores en común de esos dos números, agarro el más grande y ese es el máximo común divisor, en este caso entre el 18 y 24, en este caso, como hemos verificado, es el número 6. Listo. Entonces, pero no siempre nosotros cuando queremos sacar máximo común divisor vamos a estar haciendo todo este trayecto, ¿no? De estar anotando todos los divisores de un número del otro número, ¿no? Entonces, para esto nos vamos a ayudar de tablitas y vamos a ir viendo sus descomposiciones en factores primos, que igual lo hemos visto en la anterior clase un poco, y vamos a ir generando tablitas que nos van a permitir hallar el máximo común divisor de dos o más números. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, hallemos el máximo común divisor de, no sé, de 4 números. $1,800, 420, 1,260, 108. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos hallar el máximo común divisor de
de una cierta cantidad de números dados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para no hacer tedioso el trabajo? Simplemente vamos a anotarlos todos los números en una tablita y vamos a ir descomponiendo en sus factores primos de cada uno, hasta no tener más primos en común entre sus divisores. Es decir, aquí voy a borrar en este caso las comas y directamente aquí lo voy a anotar. ¿Ya? Es 420. Entonces voy a hacer una tablita y voy a verificar qué divisores primos tienen estos en común. Entonces, ¿cuál es el primo más pequeño? ¿No ve que siempre les he dicho? Empezamos por los primos más pequeños y así vamos a ir subiendo de primo en primo, ¿no? Entonces, el primo más pequeño, ¿cuál es? 2. El 2, muy bien. Y el 2, entonces sacamos mitades, ¿no? Mitades de 1800, ¿cuánto es? 900. Mitad de 420, 210. Mitad de 1260, 630. Mitad de 108, 54. ¿Todavía tiene como divisor estos cuatro números algún primo? Sí, ¿no? Nuevamente el 2. Mitad de 900, 450. Mitad de 210, 105. Mitad de 630, 315. 315. Mitad de 54, 27. Listo. Todavía tienen en común el primo más pequeño que conocemos como divisor. Este sí, este no y este tampoco, ¿no? Porque sabemos que los divisores entre 2 deben de terminar en 0 o en un número par, cosa que no sucede aquí. Entonces, vamos al siguiente primo. ¿Cuál es el siguiente primo después del 2? 3. El 3, muy bien. Entonces, verificamos. ¿Serán divisibles en común entre el 3? Entonces, nosotros ya en nuestra cabeza igual ya sabemos que tienen que cumplir los divisores entre 3, ¿no? Los números que van a ser divisibles entre 3 van a ser aquellos cuyos dígitos sumados me den múltiplo de 3. Por ejemplo, aquí tengo los dígitos sumados, 4 más 5 más 0, 9, múltiplo de 3, sí, por tanto, es divisible entre 3. 105, será divisible entre 3. Tengo 1 más 0 más 5, 6. 6 es múltiplo de 3, sí, es divisible entonces entre 3 este número. 315 será divisible entre 3, verifico. 3 más 1, 4, más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, sí, por tanto, este número es divisible entre 3. El 27 es divisible entre 3, sí, ¿no? 2 más 7, 9, 9 es múltiplo de 3. Entonces, a veces, obviamente aquí podríamos haber dado cuenta fácilmente tal vez que es múltiplo de 3 todos esos números, pero hay a veces que son números demasiado grandes o no podemos reconocer inmediatamente que son múltiplos de un cierto número, pero nosotros ya tenemos los criterios de divisibilidad, ¿no? Que nos permiten aminorar los pasos. Entonces, el siguiente primo por los cuales son divisibles al mismo tiempo estos había sido el 3. Entonces, terceras de 450. ¿Cuánto es? 150. 150. Tercera de 105. 35. Muy bien. Tercera de 315. 115. Digo 105. 105. Tercera de 27. 9. 9. Muy bien. Ahora, ¿será que aún son divisibles entre el 3?
No. Por ejemplo, aquí sabemos, ¿no? 1 más 5, 6 es divisible entre 3. 3 más 5, 8, y ahí ya lo falla, ¿no? Entonces, ya no van a ser divisibles entre 3, pero van a ser divisibles posiblemente por otro número. ¿Cuál es el siguiente primo después del 3? 5. El 5, ¿no? Y estamos viendo claramente que ninguno es múltiplo de 5, ninguno es divisible entre 5. Entonces, hasta ya no tener más divisores en común, llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Y el resultado, ¿cuál va a ser? El máximo común divisor de entre estos simplemente va a ser la multiplicación de todos los primos divisores en común que han tenido en esta tablita. Entonces, el resultado es la multiplicación de estos números, que sería 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. ¿Cuánto sale? 12. 12. Muy bien, entonces el máximo común divisor entre estos 4 números había sido 12. No, igual pueden ir ya, y como les he dicho, resolviendo de esta parte, que igual son cortitos los ejercicios, ¿no? Que prácticamente son ver divisores, múltiplos y demás. Bien, eso con relación a lo que son para hallar máximo común divisor, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar. Para el máximo común divisor entre números, anotamos en una tablita los números y vemos hacemos la tablita considerando los divisores primos en común que tienen y los desglosamos todos los comunes hasta que ya no haya más divisores primos en común, y esos divisores que hemos encontrado los multiplicamos y ya, ¿no? Eso es el resultado. Mínimo común múltiplo. ¿Qué será el mínimo común múltiplo? También podemos hablar de mínimo común múltiplo entre 2 o más números. Entonces, tenemos que el mínimo común múltiplo entre 2 o más números ¿qué va a ser? Va a ser un múltiplo de ellos, ¿ya? Pero el más pequeño que tengan en común. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 o más números va a ser el menor de todos sus múltiplos en común. Ya, entonces, ejemplo. Igual vamos a agarrar el ejemplo que tienen en su texto, y el número 4 y el número 6. Entonces, tenemos dos números y queremos saber, por definición, cuál será el mínimo común múltiplo de estos dos. Entonces, lo primero que nos dice la definición es que debemos de ver los múltiplos de cada uno. Entonces, vamos a ver cuáles serán los múltiplos del 4 y cuáles serán los múltiplos del 6. Entonces, múltiplos de 4. ¿Cómo hallamos múltiplos de un número dado? Multiplicando por 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, multiplicando por 1 tenemos
el 4. Multiplicando por 2 tenemos el 8. Multiplicando por 3 tenemos el 12. Multiplicando por 4 tenemos el 16. Multiplicando por 5 tenemos el 20. Y así sucesivamente, ¿no? Son infinitos múltiplos que podemos encontrar para cualquier número dado. Múltiplos de 6. Entonces, multiplicamos al 6 por 1, luego por 2, luego por 3 y así infinitamente. Múltiplos de 6, entonces 6 por 1, 6. El siguiente múltiplo del 6, 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, teniendo los múltiplos, verifico cuál será el múltiplo, cuáles son los múltiplos en común que tienen y de ellos escogemos el más pequeño. Aquí en lo que hemos anotado ya podemos observar que sí van a tener múltiplos en común, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estamos viendo que el múltiplo en común entre 4 y 6, primeramente es el 12, ¿no? Y seguramente más adelante, obviamente, van a ir viendo más múltiplos. Si nosotros vamos a ir desglosando una mayor cantidad de múltiplos, tanto del 4 como del 6. Entonces, de todos ellos, escogemos el más pequeño, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que el mínimo común múltiplo entre 4 y 6 había sido ¿cuál? El valor 12, ¿no? Que es el mínimo común múltiplo que están compartiendo, es decir, el múltiplo más chiquitito que comparten ambos. Bien, nuevamente, para cuando queremos nosotros hallar mínimo común múltiplo de ciertos números dados, entonces no vamos a anotar otra vez así de cada uno de sus múltiplos e ir viendo si se repiten o no se repiten e ir sacando el mínimo de ellos, ¿no? Del mismo modo que para el máximo común divisor nos vamos a ayudar de tablitas. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, queremos ver el mínimo común múltiplo. Licenciada, buenos días. Disculpe que me Buenos días. interrumpa. La señorita Fátima Aika tiene la mano levantada. Ya, muy bien. Sí, dime, Fátima. No, solo fue por accidente. Siga nomás, perdón. Ya, muy bien. Para cuando quieran hablar, es que yo en pantalla no veo cuando alguien está levantando la mano o algo. Directamente pueden interrumpir la clase. ¿Está bien? Si alguien desea o no está algo claro, directamente puede interrumpir la clase y ahí sí salimos también de dudas. ¿Ya, chicos? Es que yo no veo en la pantalla cuando alguien levanta la manito. ¿Ya? Entonces, me avisan nomás. O sea, si alguien quiere hacer alguna intervención, muy bien. Entonces, directamente hablar. ¿Está bien? Una pregunta, licenciada. ¿Sí? En el libro, ¿en qué página estamos? Perdón, que no encuentro. A ver, voy a revisar esto. ¿En qué parte está? Página Estamos 40. en el capítulo 3, justamente máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Está comenzando en la página 38. Muchas gracias, licenciada. De nada. ¿Ya? Entonces, en la página 38 es lo que estamos, bueno, lo que hemos comenzado a ver el día de hoy. Entonces, a modo de ejemplo, para culminar esta parte, tenemos el siguiente. Entonces, queremos calcular el mínimo común múltiplo de 30, 60, 190. Y entonces, igual como para el máximo común divisor, nos vamos a ayudar de una tablita. Entonces, lo mismo, vamos a buscar los divisores en común. En este caso, los divisores que tienen estos, todos los divisores.
Ya no solamente los que tienen en común, sino todos los divisores. Ya, entonces vamos a comenzar siempre por los primos más pequeños, ¿no? Entonces, el primo más pequeño, 2. Sacamos, es decir, mitades. Mitad de 30, 15, mitad de 60, 30, mitad de 190, 95. 95. Muy bien, entonces, ¿todavía alguno de ellos tiene como divisor el primo más pequeño? Sí, ¿no? El 30. Entonces, continúo. No me importa si los otros no tienen en común a ese. Solamente en el máximo común divisor me importaban los comunes. Aquí no. Aquí voy a sacar los divisores de todos. Entonces, el 15 no tiene mitades, entonces simplemente lo anoto. El 30 tiene mitad, sí. 15, el 95 tiene mitad, no, entonces lo anoto nomás. Ahora bien, el siguiente divisor que puedo encontrar para estos. Entonces, el 2 de hecho ya no es, ¿no? Porque aquí tenemos números impares. El siguiente primo, ¿cuál es? El 3, ¿no? El 3 será múltiplo, perdón, será divisor de alguno, sí, entonces lo anoto. Terceras de 15, 5, terceras de 15, 5 nuevamente, terceras de 95. No tienen, ¿no? Entonces, cuando no tienen, lo anotamos nomás. ¿Será que tiene alguno divisor al 3 nuevamente aquí? No, entonces pasamos al siguiente primo, que sería el 5. Entonces sacamos quintas, quintas de 5, 1, quintas de 5, 1, quintas de 95. 19. 19, muy bien. Y eso. Ahora, todavía puedo sacar divisores de cualquiera de ellos, en este caso del 19. El 19 tendrá un divisor primo menor al 19. No, ¿no? Entonces, el divisor que tiene este número simplemente es el 19, ¿no? En realidad es un número primo. Entonces sacamos 19 partes de 1, no tiene, entonces lo anotamos así nomás. 19 parte de 19, 1, ¿no? Entonces tenemos ese resultado. Es decir, para el mínimo común múltiplo anotamos en la tablita y conseguimos sus divisores de todos, no solo los que tengan en común, sino de todos. Cuando no tiene divisor en común toditos, entonces el numerito se baja nomás, ¿verdad? Como lo que hemos visto aquí. ¿Y cuál va a ser el mínimo común múltiplo? La multiplicación de los números primos que hemos hallado, ¿no? De los divisores que tenían aquí. Entonces, para este caso, la multiplicación 1140. 1140. 140. ¿No? Que es la multiplicación de 2 por 2 por 3 por 5 por 19. Bien, eso con relación a lo que es la parte numérica, ¿no? De esta parte obviamente tenemos problemas tanto numéricos como literales, ¿no? Entonces, en los problemas literales es donde tenemos que tomar un poquito más de atención. Cuando son numéricos, pues vemos que son simplemente seguir las reglitas. ¿No? Entonces, a modo de aplicación, vamos a ver un ejercicio, no vamos a ver un ejercicio numeral porque ya estamos viendo que es simplemente seguir reglas, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplito en literal. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Prácticamente estamos recordando, ¿no? De lo que igual en colegio hemos visto. Ninguna pregunta. Ninguna.
Bien, entre los ejemplos, a ver, vamos a ver uno que tienen en sus propuestos, ¿ya? En los propuestos que están que tienen en su libro de referencia. Vamos a ver el ejercicio número 2. Entonces, ahorita tienen todo su texto, chicos. Sí. Sí, Ya, entonces, ya no voy a anotar la pregunta, ¿ya? Pero sí se les voy a anotar la página. Página 43. Ejercicio 2. ¿Ya? En realidad es un grupo de ejercicios que está como ejercicio 24, dice, pero vamos, de ese ejercicio 24 se subdivide en varios ejercicios y de los cuales vamos a tomar el 2. Ya, entonces, para los que no tienen ahorita el texto, voy a leer y comentarles también que este problemita ha entrado en un examen pasado también de ahí de la facu. Entonces, dice, Gerardo fabrica un anuncio luminoso con focos de color rojo, amarillo y verde. Dice, de tal manera que los focos rojos enciendan cada 10 segundos. Los amarillos que enciendan cada 6 segundos. Y los verdes que enciendan cada 15 segundos. Dice. Entonces, si al probar el anuncio encienden todos los focos a la vez, ¿después de cuántos segundos volverán a encender juntos? Dice. Entonces, aquí nos está planteando un problema que tiene que ver con ¿qué? ¿Será con máximo común divisor, mínimo común múltiplo? Entonces vamos a ir anotando, ¿no? Primerito nos dice que los foquitos rojos van a encenderse, siempre se encienden cada 10 segundos, ¿no? Entonces, aquí lo puedo anotar así. Aquí vamos a poner solución. El rojo se enciende cada 10 segundos. Después, el amarillo cada 6. Y por último, el verde, que se enciende cada 15 segundos. Entonces, nos pregunta, o sea, dice al inicio, toditos se van a encender a la vez, dice. Entonces, este se va a encender al mismo tiempo que este, al mismo tiempo que este. Y después de eso, ¿en qué momento, después de transcurrir el tiempo, otra vez los tres van a coincidir en prenderse? Es decir, aquí va a pasar cierto tiempo y ¿será que va a coincidir con este cuando pase cierto tiempo? ¿Será que va a coincidir con este cuando pase cierto tiempo? Sí, a los 30 segundos. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar aquí? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener múltiplos, aquí vamos a tener múltiplos, aquí vamos a tener múltiplos, y nosotros queremos ver el más chiquitito de ellos. Es decir, el problema prácticamente es obtener el mínimo común múltiplo de estos tres numeritos. Entonces, vamos, ya sabemos cómo sacar. Obviamente, vuelvo a recalcar, esto estamos recordando, ¿no? De lo que ya tenemos en el colegio. Entonces, para sacar mínimo común múltiplo, anotamos todos los divisores de estos. En primer lugar, primo más pequeño, 2. Mitad de 10, 5, mitad de 6, 3, mitad de 15, no hay, entonces hemos dicho que cuando no hay lo bajamos nomás. ¿Qué más? El segundo primo. 3, ¿no? Terceras de 5, no hay. ¿Sí?
Una pregunta, ¿el libro lo que está diciendo es, está en PDF o no está en el libro? Está en la página de Classroom, en la plataforma de Classroom, se los he subido, está en PDF, pueden descargarlo. Muy bien, entonces tenemos el segundo primo más pequeño, 3, y tenemos aún divisibilidad, o sea, divisibilidad entre números diferentes de 1. Entonces, ¿cuál es el siguiente primo, no? Quintas. Quintas de 5, 1, de 1 lo anotamos nomás, de 5 nuevamente 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos números había sido ¿cuánto? 2 por 3 por 5. ¿Cuánto es esto? 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Entonces, la respuesta, ¿cuánto es? A los 30 segundos, ¿no? Entonces, eso. Entonces, la respuesta a los 30 segundos. Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Vamos a pasar a lo que es potenciación y radicación. En este caso, estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo prácticamente con números enteros. Ya, ahorita igual lo propio, vamos a ver potenciación y radicación considerando números enteros y también racionales. Y más adelante vamos a volver a tocar el tema de potenciación y radicación ya en álgebra, ¿ya? Entonces ahorita estamos en la parte de aritmética. Entonces, hemos terminado con lo que es máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Ahora vamos a lo que es potenciación y radicación. Inge, tengo una pregunta de MCD y MCM. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que un problema se trata de MCD o MCM? ¿Qué tiene que decir en el enunciado? Bien. Por ejemplo, mira, en este caso, para este ejemplo, digamos, estamos viendo, en sí hemos optado mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque queremos ver a lo largo del tiempo, está pasando, ¿no? ¿Ve? Aquí está, va a transcurrir un tiempo, y transcurrido ese tiempo, en este caso transcurridos segundos, y los segundos que está transcurriendo son de unidad en unidad. Entonces, estamos viendo que estamos considerando múltiplos, ¿no ve? Y como lo que hemos anotado solo para la definición, hemos anotado múltiplos y coincidencia de múltiplos es en este caso que nos está dando el problema, nos está pidiendo el problema, ¿no? Entonces, coincidencia de múltiplos tipo a largo plazo, tal vez nos permitiría identificar para este caso. Ahora, para el máximo común divisor, cuando tenemos máximo común divisor, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar una cierta cantidad que debe estar incluida en máximo en diferentes otras cantidades. Ya tú tienes cantidades dadas, ya sea 2, 3, 4, cuantas quieras cantidades, y para cuando te piden máximo común divisor es que te van a pedir cuánta cantidad máxima puede entrar en las cantidades que tienes al mismo tiempo. Eso. Pero igual vamos a ir, yo sé que algunos todavía tal vez no lo han visto sus textos, pero yo creo que ya va a surgir igual más dudas, ¿no? Porque tenemos varios ejercicios. Entonces, ustedes vayan repasando la teoría e intenten hacer los ejercicios, ¿ya? Y cuando tengan algún problema, entonces vamos a ir viéndolo juntos al final de cada tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería el día miércoles, ¿no? Que vamos a concluir la temática número 1.
Entonces, todo lo que vayan viendo, anótense. Como les digo, para consolidar la teoría siempre es la práctica. Entonces, aquí entraríamos al 1.3. Inge, el libro es lo que dices en PDF, matemáticas simplificadas, eso, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Entonces, vuelvo a recalcar, intenten hacer la mayor cantidad de ejercicios que puedan, ya chicos, porque básicamente los problemas que van a tener en el examen van a estar en mayor porcentaje basados en la referencia 1 que se los he puesto por eso, ¿ya? Y hay, como les digo, hay hartísimos ejercicios para poder practicar. Bien, entonces para la parte de potenciación y radicación es más que todo ver la definición. Ya de la definición es lo que van a salir las formulitas que ya nosotros conocemos de que un exponente se reparte con desmultiplicación y otros. Entonces, por ejemplo, para potenciación. Para potenciación, siempre chicos, cuando entren a algún tema nuevo o algo, recuérdense la definición. Una vez que ustedes tienen claro la definición, las propiedades simplemente salen utilizando la definición, porque hay a veces que tenemos formulitas y después nos olvidamos, no sé, pasa el tiempo y nos olvidamos. Pero si no olvidamos la definición, podemos deducir cualquier otra propiedad que se tiene. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Entonces, vamos a definir la potencia de un número entero. ¿Ya? Entonces, para eso nos vamos a dar un número entero, sea A, un número entero. Entonces, definimos la potencia enésima de A, ¿como quién? Como aquel número, lo vamos a denotar así, A elevado a la N. ¿Cómo va a estar denotado esto? ¿O cuál va a ser qué va a significar para nosotros A a la N? Simplemente va a ser multiplicar el A N veces. ¿Ya? A a la N simplemente es multiplicar el A N veces. El número N es el exponente. El número A es la base. ¿No? Y aquí estamos considerando, obviamente, que este N tiene que ser un número natural. Entonces, esa es la definición, chicos. Si no se van a olvidar de la definición de esto, hasta pueden olvidarse de las propiedades que tiene la potenciación porque sale prácticamente de la definición. Entonces, vamos a recalcar una notación. Cuando yo tengo un número natural n y elevo un entero a Sn multiplicado con menos 1. Entonces, esto simplemente nosotros vamos a denotarlo como el cociente entre 1 y a elevado a la n. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros anotemos a la menos n, simplemente quiere decir que es este cociente, 1 dividido entre a la n.
Ejemplos. Aquí los ejemplos que vamos a anotar va a ser utilizando la definición. Obviamente en nuestra cabeza y con la práctica que ya tenemos de colegio ya sabemos muchas cosas, pero aquí estamos para recordar y consolidar lo que ya conocemos, más que todo recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 elevado al cubo. ¿A qué es igual 2 elevado al cubo? Por definición es multiplicar 2 por 2 por 2. No, eso me dice la definición. Multiplicar 3 veces el 2. Aquí está, 1, 2, 3. ¿Cuánto sale? 8. Otro ejemplito. Menos 2. Menos 2 elevado al cubo. ¿Qué me dice? La definición. La definición me dice multiplica 3 veces este menos 2. Ya. Menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuánto sale? Cuando Menos tenemos signos, siempre regla de signos, ¿no? Menos por menos, 8. Más. más. Por menos, menos. Menos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Listo. Ahora, ¿qué pasará si tengo menos 2 elevado a la cuarta? ¿Qué me dice la definición? Multiplica menos 2 4 veces. Menos 2, menos 2, menos 2. Nuevamente, cuando tenemos signos, regla de signos. Menos por menos, más. Por menos, menos. Por menos, más. Obviamente más no vamos a anotar, se sobreentiende. Y la multiplicación, hasta aquí tenemos 8 por 2, 16 positivo. Entonces, por ejemplo, hasta aquí, cito de aquí, ¿qué podemos deducir? Miren, cuando tenemos un número elevado a potencia impar, su signo está manteniendo, ¿no ven? Miren, 2 elevado al cubo, su signo, que era del 2 positivo, está ahí. Si tengo el menos 2, es decir, tengo un número negativo elevado a una potencia impar, su resultado tiene signo negativo aún, ¿no ves? Se está manteniendo. Es decir, cuando tenemos potencias impares, el signo se mantiene de la base. ¿No ves? El signo de la base se mantiene cuando tenemos elevadas a potencias impares. Pero ¿qué pasa cuando tenemos elevado a potencias pares? Cuando tenemos elevado a potencias pares, el resultado siempre nos va a dar un número con signo positivo, ¿no? Entonces, eso igual, recuérdense, así para cuando estén haciendo a la rápida, tal vez regla de signos, a veces obviamente podemos cometer algún error, pero en su cabeza ya está, ¿ya? Cuando tienen números, potencias impares, permanece el signo de la base. Cuando tienen potencias pares, el signo, el resultado siempre es positivo. Ya, entonces, propiedades. ¿Qué propiedades? Ya tenemos 10 minutos. ¿Qué propiedades tenemos para la potenciación? Entonces, vamos a ir viendo. Propiedades. 1, para cuando tenemos misma base elevado a diferentes exponentes y multiplicados esos. Es decir, tengo una base elevado a un exponente y lo multiplico por la misma base, pero elevado a otro exponente. ¿A qué será igual eso? ¿A qué es igual? Yo sé que se recuerdan esta formulita. Se copia la base y se suman los exponentes. Muy bien. Se copia la base y se suman los exponentes. Pero a veces, no sé, nosotros por X y razones nos hemos olvidado, porque no sé a qué era igual, no sé si era resta o suma, a veces se nos puede ir, ya chicos, pero como les digo, si ustedes recuerdan la definición, van a deducir todas las fórmulas. Por ejemplo, solamente voy a hacer para este ejemplo, para los demás es lo mismo, para esta propiedad nomás voy a hacer. Entonces, para que se recuerden de lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿a qué es igual a elevado a la m por a elevado a la n? Por definición, a elevado a la m, ¿a qué es igual?
multiplicar a ¿cuántas veces? M veces. Y esto se está multiplicando ¿por quién? Por A a la N. A a la N, ¿cuánto es? Es A por A por A. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Entonces, el A, ¿cuántas veces se está multiplicando en total? Aquí tengo M veces, aquí tengo N veces. En total se está multiplicando M más N veces. ¿Lo ven? M más N veces se está multiplicando. Es decir, si tengo que el A se está multiplicando M más N veces, es la definición de potencia, ¿no? M más N. Entonces, por si alguien, de todas las propiedades que vamos a dar, si a alguien se le ha olvidado la formulita, simplemente recuérdese de la definición de potencia que se tiene. Entonces, esta es una de las propiedades. Otra de las propiedades, cuando tenemos cociente de de bases iguales, diferentes exponentes. A a la M cocientado con A a la N, que es igual. Me van a dictar porque yo sé que se recuerda. Se mantiene la base y Se restan los Sí, exponentes. restan. se restan los exponentes, ¿no? Y para la demostración, pues igual podemos recurrir a la notación y aparte aquí tenemos un negativo y tenemos 1 sobre A a la N, entonces utilizamos la notación también que hemos utilizado arriba, por si queremos demostrar, ¿no? Cualquier base elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Muy bien. Otra de las propiedades, si tengo un número elevado a un exponente y este lo vuelvo a elevar a otro exponente, ¿qué propiedad tiene? Se multiplican los exponentes. Muy bien. Esas cosas no se tienen que olvidar, chicos, y me da gusto que recuerden todo. Entonces, si tengo un cociente elevado a una potencia, ¿a qué es igual? La Se potencia reparte ambos miembros. en el denominador y en el numerador. Se reparte, ¿no? Entonces, a ver, aquí, para que no quede incompleto, si tengo A multiplicado con B y elevo a una potencia, ¿esto es igual a qué? Lo mismo se distribuye a A y B. ¿No? Eso. Entonces, recuérdense, cuando tienen productos o cocientes y están elevados a una potencia, siempre se reparte. Obviamente, en sumas y restas esto no se cumple. No, claro, habrá casos en los que se va a cumplir, pero no siempre se cumple, ¿no? Entonces, esas son las propiedades básicas que tenemos para la parte de potenciación. Ahora bien, para la parte de práctica de este subtema, prácticamente son operaciones con números, ¿no? Entonces, eso tienen tarea ustedes para que lo vean en el texto, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es radicalización, ¿ya? Yo creo que en esta parte está claro todo, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? No, Lisa. Bien, muy bien. Radicación. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de radicación, ya vamos a incluir una nueva terminología, ¿no? Entonces, para radicación, ¿cómo es lo que vamos a anotar? Entonces, tenemos un número dado A y vamos a
ver a qué será igual considerando un número n, la raíz enésima de ese número. Entonces, lo voy a anotar así, directamente. Raíz enésima de un número. La raíz enésima de un número, que va a tener un resultado, en este caso lo voy a poner B, ¿quién es? ¿Quién es este número? ¿Qué va a cumplir este número para que yo considerando esta notación? Entonces, la raíz, a esto vamos a leer como raíz enésima del número A. La raíz enésima del número A es un número B que debe de cumplir ¿qué cosa? Este número B tiene que cumplir ¿qué? B elevado a la n tiene que darnos A. ¿Ya? Y ¿cuáles son los términos que tenemos aquí? El A lo vamos a llamar radicando. El n, en este caso, va a ser el índice de la raíz. Y el B, en este caso que sería el resultado, va a ser la raíz. En este caso, como estamos considerando raíz enésima de A, podemos tomarlo solamente como raíz, como el resultado, o decir raíz enésima del valor A. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos para la parte de radicación. Entonces, ahí también vamos a introducir la notación que algunas veces vamos a utilizar. Cuando tengamos raíz enésima de un cierto número, entonces vamos a anotarlo también como A elevado a la fracción 1 sobre n. Ya, entonces de aquí también podemos anotar la siguiente. Si nosotros tenemos raíz enésima de una potencia, entonces considerando esta notación, tenemos la base, perdón, elevado a esa fracción, ¿no? Considerando esa notación que nos da. Nuevamente, para algunas propiedades que vamos a anotar, pueden ser deducidas considerando esta notación también, ¿no? Entonces, directamente voy a ir a enunciar las propiedades que tenemos para finalizar ya la clase, porque ya estamos en hora. Entonces, voy a anotárselo las propiedades relevantes que tenemos para esta parte. Entonces, si nosotros tenemos un producto de términos y queremos sacar la raíz enésima de ese producto. Entonces, tengo A multiplicado por B multiplicado por C. Acá es igual. El radicando se reparte, ¿no? Entonces, tenemos raíz enésima de A multiplicado por raíz enésima de B multiplicado por raíz enésima de C. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es esta igualdad? Igual viene de la definición que hemos dado. ¿Ya? Porque miren que este resultado elevado a la n nos tiene que dar A por B por C. Eso es lo que nos dice aquí. El resultado, si lo elevas al índice de la raíz, te tiene que dar lo que está dentro de la raíz, ¿no? Entonces, es solo a modo de ver una pequeña demostración. Entonces, este lado de la ecuación, elevado a la n, me tiene que dar A por B por C. Entonces, aquí sí lo podemos anotar, pues, raíz de A, enésima de A por raíz enésima de B por raíz enésima de C, elevado a la n, es igual a ¿qué? Ya hemos visto que si nosotros tenemos productos, el exponente siempre se reparte, ¿no ves? Se va a repartir aquí, se va a repartir aquí y se va a repartir aquí. En la primera parte voy a tener raíz enésima de A. Raíz enésima de A, ¿cuánto es? Por definición va a ser
A, ¿no? Para la primera parte. Luego voy a tener raíz enésima de A elevado a la N va a ser A. Raíz enésima de B elevado a la N va a ser B. Y raíz enésima de C elevado a la N va a ser C, ¿no? Entonces se está cumpliendo que este resultado, pues sí, es verdadero. Esta ecuación es verdadera porque si yo elevo este miembro de la ecuación a N, voy a obtener lo que está dentro del radical. Otra de las propiedades importantes cuando tenemos raíz enésima de un cociente. Cuando tenemos lo mismo, ¿no? Se reparte el radical a ambos, tanto al numerador como al denominador. Y la última propiedad, cuando tenemos raíz de raíz. Es decir, si yo tengo raíz enésima de otra raíz enésima, en este caso, de cierto número. Entonces, esto no es más que la raíz del índice. ¿Qué índice va a ser aquí? La multiplicación de estos dos, ¿no? N por M de A. Simplemente eso, ¿no? Que son las propiedades básicas para esta parte. Y ejercicios un poco más lo vamos a ir viendo el día miércoles. ¿Ya? Entonces, el día miércoles vamos a realizar las dos subtemáticas más que nos falta y algunos ejercicios para concluir lo que es la unidad o el capítulo 1 de su programa analítico. No sé si tienen alguna duda. Si es que no, vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Dije, para practicar ese ejercicio está en el libro, ¿no? Sí, en el libro que les hemos dado, e incluso, miren chicos, el libro incluso es referencia para la parte de geometría y trigonometría que tienen. Ya, ese libro les va a servir para las dos asignaturas. La primera parte justamente es de álgebra aritmética, después viene geometría, trigonometría y otros tópicos más, pero igual en esa asignatura que están llevando es referencia a ese mismo texto. Listen, y del libro de matemáticas simplificadas, ¿qué capítulos van a entrar para el primer parcial? ¿O van a entrar todos? No van a entrar todos. Por eso mismo les he compartido en la plataforma de Classroom el contenido analítico que tenemos para la asignatura, ¿ya? Entonces, ahí está desglosado por subtópicos, por subtemas, y esos vayan a revisar, por ejemplo, para el tema 1, estamos considerando lo que es el capítulo 3, a ver si no me equivoco, el capítulo 3, vamos a considerar el 4, el 6, el 8 y el 11, ¿ya? Entonces, para el capítulo 1 estamos viendo partecitas de varios capítulos, porque si consideraríamos todo el texto es hartísimo, no nos alcanza en este curso. Está bien, gracias, Licia. De nada. Entonces, chicos, estaríamos cerrando aquí y continuamos el día miércoles. Ya vayan descargando el texto, vayan haciendo los ejercicios. ¿Ya? Y espero que el día miércoles tengamos más dudas y así podamos despejar. Muy bien, chicos, entonces nos encontraríamos el día miércoles a las 8 de la mañana. Y ahora sí, jefe. Hasta luego, Licia. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lice. Le hice una pregunta. ¿Sí? Creo que había dejado tarea, si no me equivoco, no entendí muy bien esa parte, de qué página del libro tenemos que resolver. ¿Perdón? Teníamos que hacer unos ejercicios del libro, ¿qué página es? Bien, de los ejercicios del texto, intenten hacer la mayor cantidad que pueden. Yo les he dicho de la primera parte que hagan todos porque son más que todo numéricos. Entonces, para que vayan
agarrando ritmo, hagan todos los ejercicios. Son numéricos y la primera parte prácticamente es sacar múltiplos divisores, esas cositas, hagan todo. Ah, ya, está bien, gracias. De nada, hasta el miércoles, chicos. Chau, chau.